Esta semana trabajaremos divisores y factores correspondientes a la segunda guía de trabajo del 5 al 9 de abril. En el temita de divisores y factores, lo primero que vamos a tomar en cuenta es el concepto de divisibilidad y la notación que se utiliza para eso. Entonces, dice, un número natural, A, ¿verdad? Vamos a usar la letra A para representar a un número, es divisible por un número natural B, eso sí, que sea distinto de 0, porque recuerden que los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, son los numeritos que ustedes vieron en la escuela, ¿verdad? Pero el único número por el cual yo no puedo dividir ningún número es por el 0, ¿verdad? O sea, yo no puedo agarrar ningún número y dividirlo entre 0. Por eso es que ese valor de B tiene que ser distinto de 0. Dice que si existe un número natural C, tal que el A sea igual a B por C, se puede expresar que entonces B divide A. Esta rayita que aparece acá, que es una rayita vertical, ¿verdad? Que vea que aquí lo estoy subrayando en esta partecita. Este B divide A es que es, por ejemplo, que un número yo lo puedo dividir entre el otro número. Entonces, por ejemplo, el decir este concepto de A igual a B por C es simplemente como decir, bueno, por ejemplo, tenemos 12. 12 yo sé que puede ser 3 por 4. Entonces, digamos que 12 sería el A y el 3 y el 4 serían el B y el C. Eso es lo que significa eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría eso? Que, por ejemplo, el 3, que en este caso es B, divide al 12, ¿verdad? Porque yo sé que el 3 divide al 12, que es este concepto que está acá. Porque yo sé que 3 por 4 me da 12, ¿verdad? Porque sé que puedo dividir el 12 entre 3 y me da un número exacto. Eso es cuando hablamos de que un número es divisible entre otro. Ahora, estos numeritos que forman parte, o sea, que multiplicados dan este numerito A, les vamos a llamar factores o divisores. O sea, por ejemplo, en el caso del B y la C, o en el ejemplo este que estamos diciendo, voy a ponerlo aquí para retomarlo y que lo veamos como con un ejemplo, ¿verdad? Y yo sé que 12 es 3 por 4. Entonces yo sé que este 12 haría el papel de la A, el 3 haría el papel de la B y el 4 haría el papel de la C. Entonces, estos dos numeritos, el que es el B y el C, que son los que dividen a 12, también les podemos llamar divisores o factores del 12. Y el resultado de esa multiplicación a ese numerito lo vamos a conocer como múltiplo de 3 o múltiplo de 4, o sea, cualquiera de los dos. Mientras yo involucre una multiplicación de dos numeritos, de los numeritos que yo multiplicados me dan este número, se les llama divisores o factores. Y el resultado de esa multiplicación se le va a conocer como múltiplo. Ahorita lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo yo determinar si 24 es divisible por 2? Bueno, yo lo que haría es dividirlo entonces. Entonces ve que yo lo que hago es simplemente hacer una división común y corriente, ¿verdad? Donde pongo el 24, lo divido entre 2, voy haciendo paso por paso, ¿verdad? El 2 cabe en el 2 una vez, entonces pongo el 1, 1 por 2, 2, lo resto me queda 0, bajamos el 4, el 2 en el 4 cabe 2 veces, entonces 2 por 2, 4, se lo restamos y me dio 0. Cuando a mí me da 0, el residuo de una división es cuando yo puedo garantizar que entonces ese número es divisible por el número que estoy dividiendo. O sea, en este caso, 24 es divisible por 2. Ahora, para incorporar todos esos conceptos que estábamos viendo en la parte de arriba, yo también puedo decir que como 24 dividido entre 2 es 12, significa que entonces 24 es múltiplo y el 2 es un factor o un divisor. ¿Por qué? Porque siguiendo la notación de antes, yo sé que 24 es lo mismo que hacer 2 por 12. ¿Verdad? Entonces, si yo sé que 24 es 2 por 12, por eso, porque yo sé que 24 se puede dividir entre 2, este 2 y este 12, en teoría, serían entonces divisores y factores.
y el resultado de esa multiplicación es el que se llamaba múltiplo, ¿verdad? Incluso aquí dice divisores o factores el 2. También yo puedo agregar al 12. O sea, el 12 también es un divisor o un factor del 24. Y el 24 sería el múltiplo. Entonces, siempre el múltiplo es el resultado de la multiplicación. Y los divisores o factores son los numeritos que multiplicados dan ese número, que es múltiplo. Otra notación, que es la que estábamos diciendo, bueno, que de hecho aquí lo acabamos de poner. Como sabemos que 24 es 2 por 12, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que 2 divide a 24. Incluso puedo decir que 12 divide a 24 también, porque tanto los divisores como los factores dividen al múltiplo, que en este caso es el 24. ¿Verdad? Eso lo veríamos específicamente en este ejemplo. Veamos otro ejemplo. Ahora el otro ejemplo dice, 45 es divisible por 3. Ok, vamos a ver. Hacemos la división normal, ¿verdad? 45 entre 3. El 3 cabe una vez en el 4. 1 por 3, 3. A 4 sobraría 1. Bajo el 5, aquí a la par. Me daría 3 cabe en el 15 5 veces. Entonces 3 por 5, 15. Le resto a 15, me da 0. Ok, volvimos a llegar a 0. Eso significa que entonces 45 es divisible por el 3. Porque cuando a mí el residuo me da 0 es porque es divisible. Si no me da 0 es que no es divisible. Ahora, como yo sé que 45 entre 3 me da 15, entonces yo sé que 15, bueno, perdón, que 45 es múltiplo y el 3 sería divisor o factor. Por lo mismo que antes les estaba diciendo. Veámoslo aquí mismo. Como yo sé que 45 es 3 por 15, entonces estos dos numeritos como multiplicados dan el 45, se les llama factores. De hecho, aquí también puede ser el 3 como factor y como divisor el 15 también. O sea, los dos numeritos funcionan, porque 3 por 15 me da el 45 y yo puedo el 45 dividirlo entre el 3 y el 45 dividirlo entre el 15. O en otras palabras, yo sé que el 3 divide el 45 y el 15 también divide el 45. O sea, yo aquí también puedo poner que el 15 divide a 45. Y en este caso, entonces, estos dos numeritos, tanto el 3 como el 15, son factores porque multiplicados dan el 45, pero son divisores también porque yo puedo el 45 dividirlos entre ambos, ¿verdad? Y lo importante es saber que como los multiplicados dan el 45, que el resultado de esa multiplicación es el que le vamos a llamar siempre múltiplo, ¿verdad? Entonces, veamos estos ejercicios. Si, por ejemplo, me pedían aquí determinar los divisores de 45, 14 y 51. Y después a la otra parte también determinar 4 múltiplos de 5. Me preguntan si 40 es múltiplo de 8 o si 50 es múltiplo de 6. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con el 45. Dice, determine los divisores de 45. Hay que recordar algo muy importante. Todos los números, todos excepto el 1, siempre tienen dos divisores. ¿Qué significa que sean dos divisores? Que siempre yo puedo dividir a todo número entre el 1 y puedo dividirlo entre él mismo. Eso es ley para todos los números. O sea, yo puedo agarrar cualquier número que se me venga a la mente y sé que yo lo puedo dividir entre 1, que me va a volver a dar el mismo número, o puedo dividirlo entre el mismo número, que me va a dar 1. Entonces, esos siempre yo los voy a tener como ley, el 1 y el mismo número. Entonces, yo ahí mínimo siempre voy a tener dos divisores para todos los números. Ahora, tengo que revisar qué otros números pueden ser divisores de ese 45. Ok, algo importante. ¿Quiénes van a ser esos otros divisores? Bueno, posibles tablas del 45. Si no sabemos bien las tablitas, sabemos que 5 por 9 es 45. Entonces el 5 y el 9 son divisores. Porque recuerden que divisores y factores es lo mismo. Entonces, si yo busco tablas que me den ese número, estoy buscando también divisores, ¿verdad? Aunque también son factores. Entonces, el 5 y el 9, porque yo sé que 5 por 9 da 45. Ahora, ¿cómo puedo saber si hay más? Bueno, si ustedes analizan ahí como está el 9, significa que entonces yo también puedo dividirlo entre 3. De hecho, lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior de que está ahí arriba.
¿verdad? Entonces yo sé que se puede dividir entre 3. ¿Y quién era la tabla para saber si daba 45 multiplicando por 3? Antes lo sacamos, era 15. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que 3 por 15 dan 45. O sea, son factores, pero también los factores son divisores del número. Entonces ahí tenemos que el 45 tiene esos 6 divisores. Ahora, ¿qué pasa con el 14? Bueno, con el 14 es lo mismo. ¿Quiénes van a estar siempre de fijos? El 1 y el mismo 14. Ahora, ¿habrá una tabla de otros dos numeritos que multiplicados den 14? Me imagino que sí, ¿verdad? 2 por 7, que es 14. Pero ya ahí sí no existe ningún otro par de numeritos que multiplicados den el 14. Ese 14 solo tiene 4 divisores. O cuatro factores también, ¿verdad? Cualquiera de los dos conceptos es lo mismo. Ahora, con el 51, lo mismo. Entonces, por ley, siempre va a tener como divisor el 1 y el mismo número, o sea, el 1 y el 51. Ahora, resulta que si yo empiezo a buscar tablas, a ver si hay tablas que me den 51, tengo la tabla del 3 por 17. Ahora, esta es una tabla grandecita, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar como de ir buscando o ir probando a ver si entre qué otros numeritos se pueden dividir. Ahorita más adelante vamos a ver que existen unos criterios que me ayudan a saber si yo puedo dividir un número entre ciertas cantidades sin necesidad de tener que estar agarrando ni una calculadora ni tampoco haciendo una división en forma manual, sino que puedo aplicar algunas reglas que ahorita las vamos a ver. En este caso el 51 solo tiene entonces 4 divisores. Hay números que, por ejemplo, solo van a tener 2 divisores. Por ejemplo, bueno, aquí no viene, pero lo vamos a agregar. Digamos si yo pongo el 7. Resulta que el 7, si yo busco los divisores del 7, yo sé que fijos son el 1 y el mismo 7. Ahora, ¿habrá alguna tabla que me dé 7? Ya no hay ninguna tabla. Solo 1 por 7 me da 7. Esos son los divisores del 7, el 1 y el 7 nada más. O sea, mínimo, siempre van a tener 2 divisores. De ahí pueden tener más. Vea que el 45 tuvo 6, el 14 y el 51 tuvo 4. Hay otros que tienen 3, hay otros que tienen 10, hay otros que tienen 20. O sea, entre más grande sea el número, lógicamente podríamos encontrar que sean muchos divisores los que tengan, ¿verdad? Entonces sí es importante. Igual aquí no vamos a trabajar con cantidades muy grandes. A mí lo que me interesa es que aunque sea con números pequeñitos, ustedes entiendan el concepto. Ahora, ahí buscamos divisores. En el otro ejemplo, me están pidiendo 4 múltiplos de 5. Yo aquí escribí 4 múltiplos, pero de hecho los múltiplos son infinitos. ¿Por qué son infinitos? Porque los múltiplos son los resultados de multiplicar ese número por cualquier número. Entonces, por ejemplo, 4 múltiplos de 5, entonces los múltiplos de 5 son todas las tablas del 5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, que no lo puse, pero puse 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, no lo puse, 5 por 6, 30, ve todos los que son de 5 en 5 son múltiplos de 5. Y puse 45 porque 5 por 9 es 45. Ustedes pudieron haber puesto otros 4 números diferentes que también están bien, siempre y cuando sean tablas del 5. O sea, los resultados de multiplicar 5 por cualquier número van a ser múltiplos de ese número, tanto del 5 como del otro número por el cual lo estoy multiplicando también. Ahora, ¿cómo yo descubro si un número es múltiplo de otro? Por ejemplo, ¿es 40 múltiplo de 8? Ok, la forma de descubrirlo es si existe un número multiplicado por 8 que dé 40. Y si existe, que es el 5, ¿verdad? 5 por 8 me da 40. Entonces sí es 40 un múltiplo de 8. Ahora, ¿qué pasa con el otro ejemplo? Que dice, 50 es múltiplo de 6. Entonces me pregunto, ¿existe un número que multiplicado por 6 dé 50? En la tabla del 6 no hay nadie que multiplicado por 6 dé 50. O sea, significa que entonces 50 no es múltiplo del 6. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse cada vez que les pregunten si alguien es múltiplo. Es, bueno, ese número es múltiplo del otro, entonces yo digo, ok, habrá una tabla de multiplicación que dé ese número multiplicándolo con el otro número. Eso es lo que hay que fijarse. Si existe una tabla, entonces sí es múltiplo, y si no existe, no sería múltiplo.
Ok, vamos ahora con las reglas de divisibilidad. Antes estábamos viendo que en el caso del 45 y el caso del 24, que tuvimos que hacer la división para ver si el número era divisible o no por una cantidad, y hasta que llegábamos y hacíamos la división y el residuo nos daba 0, ya podíamos garantizar que sí era divisible. Yo puedo evitar hacer eso, tener que hacer las divisiones con ciertos números. Si, por ejemplo, quiero saber si un número es divisible entre 2, entre 3 y entre 5, que es como lo más común. También hay regla para el 7 y hay regla para el 11, pero son como más complicadas. Entonces, aquí a mí me interesa trabajar las más básicas, que es la regla del 2, la del 3 y la del 5. Estas reglas me permiten saber si un número es divisible sin necesidad de tener que hacer la división, con solo observar si el número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, o sea, que termine en un número par, yo puedo garantizar que el número es divisible entre 2. O sea, que tiene mitad, ¿verdad? Recuerden que dividir entre 2 es sacar mitad, ¿verdad? Entonces, con solo fijarme en la última cifra, yo puedo garantizar ya que es divisible entre 2. Ahora, ¿cómo sé cuándo un número es divisible entre 3? Bueno, en el caso para ser divisible entre 3, yo debo de sumar los dígitos del número. O sea, que si por ejemplo tengo en el caso de antes que hicimos 51, o bueno, en el caso que hicimos 45. En el caso que hicimos 45, que lo dividimos entre 3, y si nos dio el residuo 0, yo pude nada más haber agarrado y hacer 4 más 5, 9. Y 9 es una tabla del 3, entonces yo ya sé que 45 también es divisible entre 3. Entonces no necesito hacer toda la división. Con solo sumar las cifras, yo puedo saber si me da una tabla del 3 o un múltiplo de 3, es lo mismo, ¿verdad? Porque recuerden que un múltiplo es el resultado de una tabla de un número. Entonces, si yo sé que es múltiplo de 3, o sea que me da una tabla del 3, sé que el número original es también divisible entre 3. Y la última regla es para poder saber cuándo es divisible entre 5, que ese también no es de hacer ninguna operación, es nada más de observar. Con solo que termine en 0 o en 5, yo puedo garantizar que es divisible entre 5. E incluso para saber si es divisible entre 10, no viene ahí, pero también para saber si es divisible entre 10, con solo que termine en 0. Todos los números que terminan en 0 son divisibles entre 10. Pero digamos que estos son los que más se utilizan. Y viene una tablita para poder hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a hacerlos. Okay, vamos a hacer primero todos los divisibles entre 2. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar? De toda la lista de números que tengo aquí, 12, 120, 9, 343, 14, 121 y 165, solo me tengo que fijar quienes terminan en número par. O sea, que terminen en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, sé que es divisible entre 2. Entonces, 12 lo es porque termina en 2. 120 también porque termina en 0. El 9 ya no es un número par. El 343 ya no termina en un número par. El 14 sí, porque termina en par. 121 no, porque no termina en par. Y 165 tampoco, porque no termina en par. Entonces, de esa lista de números, solo hay 3 números que son divisibles entre 2, esos que están marcados con la X. Ahora vamos a ver cuándo o cómo me doy cuenta cuándo era divisible por 3. Recuerde que para ver si es divisible por 3, sumo las cifras de los numeritos. Entonces, las cifras del 12 es 1 y 2. Entonces yo digo 1 más 2 son 3. Y 3 es tabla del 3, entonces ese sí es divisible. Si sumo 1, voy con el 120. Si sumo 1 más 2 más 0, me da 3 también. Y 3 es múltiplo de 3, entonces también 120 se divide entre 3. 9, y 9 no hace falta ni hacer nada porque sabemos que 3 por 3 es 9, entonces es divisible entre 3. 343, entonces yo sumo 3 más 4 son 7 y 7 más 3 son 10, pero 10 no es tabla del 3, entonces no se divide entre 3. El 14, 1 más 4, 5 y 5 no es tabla del 3, entonces tampoco se divide entre 3. 121, 1 más 2 son 3, más 1, 4. 4 no es tabla del 3, entonces no se divide entre 3. Y 165, tengo 1 y 6, son 7. Y 7 más 5, 12. Y 12 es tabla del 3, ¿verdad? Porque 3 por 4 es 12, entonces quiere decir que 165 sí es divisible entre 3. ¿Ok? Y para el 5, todavía es más fácil. Los más sencillos son el 2 y el 5 porque es nada más fijarse en la última cifra.
La del 3 lleva un poquito más de proceso porque hay que sumar, ¿verdad? Pero al final también es muy sencillo. Aquí nada más me fijo quienes terminan en 0 y en 5. Entonces 12, no. 120, sí. 9, no. 343 tampoco. 14 tampoco. 121 tampoco. Y 165 si termina en 5. Entonces también. Entonces tenemos 3 números que sí son divisibles entre 2. Hay 4 números que son divisibles entre 3. Y 2 numeritos divisibles entre 5. Y si ustedes se fijan, vea que el 12, por ejemplo, se divide entre 2 y en 3, pero en 5 no. El 120 sí se divide entre todos. El 9 solo entre el 3. El 343 en ninguno, entonces no marcamos. El 14 solo en 2. El 121 tampoco con ninguno, entonces no lo marcamos. 165 solo con 3 y con el 5, ¿verdad? Entonces, es importante manejar esas reglitas porque entonces no ocupo estar haciendo las divisiones para saber si se divide o no se divide. Y con solo aplicar estas reglas, yo puedo ya deducir si son divisibles entre el 2, el 3 o el 5. Okay. ¿Qué es lo que tienen que trabajar de práctica para esta semana? Es la página 8 de la guía. Viene un cuadrito muy similar al que acabamos de hacer, donde ustedes van a ir fijándose si el 90 se puede dividir entre 2, entre 3, entre 5 y así con todas las otras cantidades que están ahí. La segunda parte es un falso y verdadero. Tienen que analizar la proposición que ahí viene con lo que ya vimos de divisores y de múltiplos, ¿verdad? Ya sabemos cómo identificar cuando alguien es divisor, cuando alguien es factor o cuando alguien es múltiplo. Entonces, es decir si lo que me están poniendo ahí es algo cierto o algo que no es cierto. Entonces, con falso y con verdadero. Y la última parte es de que ustedes inventen, bueno, inventen no, busquen, logren encontrar qué numerito debe de ir en esos cuadritos anaranjados. En unos van solo un número, en otros hay 2 cuadritos, es porque tienen que poner 2 números, de manera que se cumpla la condición que ahí les están poniendo. Entonces, sí tienen que ir como probando, ¿verdad? Ir, bueno, si pongo tal número, funcionará. Si pongo tal otro, funcionará, ¿verdad? Vea que retomen bueno, tomen en cuenta de que no estaba lo de la regla del 10, pero la del 10 es muy sencilla. Con solo que termine en 0, yo puedo garantizarme que se divide entre 10 y también entre 5, porque recuerden que vimos que para que sea entre 5 puede terminar en 0 o puede terminar en 5, pero entonces si ocupo que sea entre 5 y entre 10 al mismo tiempo, con solo que termine en 0. Ya por ahí les soplé una, ¿verdad? Entonces para que sepan que esa es la practiquita que tienen que hacer. Y ya ahorita les pongo en el Teams el formulario para que pasen las respuestas. Muchas gracias por la atención.